De lo que sí me acuerdo que me sorprendió es la cantidad de cosas que se decían en la cancha, ¿no? Que hasta que estás ahí, pero bueno, al final el que le den la oportunidad a alguien que no conoces pues, es difícil, ¿no? Y ahí estaba yo encima de ustedes, encima de ustedes, encima de ustedes. Hoy, camaradas, recuperar la historia de Luis Alberto Martínez, el Furby, un personaje que tiene una historia muy importante que contar, mi querido Furby. Ya sabes que lo que hacemos entre camaradas es justo reconocer las trayectorias, ¿no? A la gente luego se le hace muy fácil decir, ese no sabe, ese es muy malo, yo estaría mejor en su lugar, yo tengo más conocimientos, lo puedo explicar mejor, y la verdad es que detrás de cada una de estas historias de permanencia, pues hay pasión, hay disciplina y hay actualización. Ninguna empresa en este momento de las importantes va a apostar su capital por gente que no tiene la valía. Después ya en gustos, pues sí, que digan, no me gusta, es muy malo para mi perspectiva, pues ahí sí se vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Furby? Qué gusto encontrarte, reencontrarte. Qué gusto saludarte, Javier, y por supuesto a toda la gente que sigue estas entrevistas, que la verdad son muy, muy interesantes y que justamente pues permite eso que dices, ¿no? Conocer a muchos de los que estamos en el medio y poder platicar del día a día, cómo llegamos a un sitio, cómo ha sido el camino. En fin, la verdad contento de poderte saludar y de platicar con toda la gente. Ya en esta etapa que creo que a todos nos tiene contentos de que poco a poco vamos saliendo de la pandemia, que nos seguimos cuidando todos. A ver, mi querido Furby, primero que nada, quiero saber cómo es que ya se permiten las bodas entre menores de edad en la Ciudad de México. Me enteré que te casaste, pero por ti no pasa el tiempo, mi hermano. ¿Cómo estuvo esto de que el cupido te flechó? Ojalá que no pasara el tiempo, Javier, pero bueno, la verdad sí ha pasado físicamente, ¿no? En espíritu, seguimos siendo jóvenes y tratando de seguir siendo niños de alguna manera. Sí, bueno, tuve la fortuna de hace algunos años conocer a María Fernanda, que hoy es mi esposa. Nos conocimos en un restaurante en la Ciudad de México y bueno, hace un poco más de 3 años comenzamos a salir. Ella vivía en Aguascalientes, aunque nos conocimos en la Ciudad de México, comenzamos a hablar, a escribirnos y bueno, al final de cuentas tomamos la decisión de que se viniera a vivir a México. Ahora sí que fue una apuesta en cuanto a que nos conocíamos evidentemente poco, pero la verdad digamos muy bien y afortunadamente el camino fue muy sencillo y sí, en abril nos casamos. Fue como era una etapa todavía más dura de la pandemia, entonces no pudimos hacer una gran fiesta. Ojalá pronto la podamos hacer. Fue solamente una pequeña reunión, una comida, pero pues teníamos ganas de hacerlo, sobre todo porque en la fecha en la que nos casamos era nuestro tercer aniversario. Entonces por eso fue que así lo decidimos y muy contento en esa parte personal, igual que en la profesional. A ver, ¿a qué se dedica Maffer? Porque tú sabes que en esta carrera la pasión que tenemos por el deporte nos hace trabajar los fines de semana y eso muchas veces genera un conflicto familiar y matrimonial que termina en un desgaste, termina en divorcios. O sea, ya sabe Maffer que aparte de que eres un enfermo del deporte, esto te da de comer, le da de comer. O sea, es una parte vital para que las parejas prosperen. Nunca ha habido problema con eso, Javier. Ella entiende perfectamente lo que es este trabajo, sabe lo importante que es para los dos, no solamente para mí. Ella no es fanática de los deportes. De repente se queda viendo algún partido conmigo, o cuando vamos a Aguascalientes, de repente hemos ido a algún juego del Necaxa, pero realmente ella no es una fan de los deportes. Ella es mercadóloga. Ella toda su vida laboral ha sido en agencias. Que justamente agencias que se dedican a la parte de mercadotecnia. Entonces, ella siempre ha sido alguien alejada en general del mundo del deporte, pero entiende perfectamente lo que es esto, entiende la pasión que tengo. Trato de ser una persona que no llega a la casa y todo el tiempo está viendo deportes. Evidentemente no podemos no hacerlo porque es a lo que nos dedicamos, lo sabes bien. Y tratas de repartir tu tiempo, ¿no? Darle tiempo de calidad a tu pareja, pero también no olvidarte de lo que es tu pasión, de lo que es tu trabajo y no dejar de ser un profesional. Entonces,
he tratado de mantener el equilibrio, pero de ella, al contrario, siempre me apoya muchísimo y yo a ella, ¿no? También en lo que realiza. Oye, ¿ya tienen planes de hijos? No, todavía no. Realmente no es algo que contemplemos por lo menos en el futuro inmediato. Por ahora estamos disfrutando mucho de esta relación. Repito, ya tenemos un rato viviendo juntos, pero realmente estamos disfrutando mucho el momento actual de nuestras vidas y no hemos pensado todavía, ni siquiera le hemos puesto una fecha tentativa digamos que, agrandar la familia. Oye, hay pocas historias tan cautivadoras como la tuya de arranque. Cuéntalo tú, porque pues yo te conocí cuando eras todavía más joven y platícale a la gente cómo nos conocimos, dónde nos conocimos. Bueno, nos conocimos en el 3 de marzo. Yo era recoge balones. En esa época, estamos hablando de mediados de los 90. Tú ibas a narrar los partidos de Tecos los viernes en la noche y te quedabas, me acuerdo, para los de Chivas al mediodía, que se transmitían bueno, era generalmente, ibas tú, obviamente con la gente de Guadalajara, con Juan Pablo, con el Pablotas, don Roberto, pero a veces ibas tú, iba Sarmiento, iba Bañanos, y bueno, ahí era donde que ya desde esa época tenía la ilusión de dedicarme a lo que actualmente hago, y ahí me acercaba contigo y les decía, oye, que quiero dedicarme a esto, y me acuerdo que tú me invitaste a subirme al palco. Entonces fue cuando confirmé a que me quería dedicar a esto, porque si bien me ilusionaba mucho el estar en la cancha viendo a los jugadores, evidentemente yo en esa época jugaba pues lo que podía, ¿no? Que quisiera fútbol, quisiera básquet, en fin, aunque el básquet nunca fue obviamente mi virtud mayor. El tema de subir al palco y verlos a ustedes trabajando ahí, pues ahí confirmé que yo me quería dedicar a esto, esa magia de poder transmitir a tu manera la pasión de un deporte, en este caso que era el fútbol. Pues realmente me enamoró de esta profesión, el poder estar ahí en el palco de 3 de marzo. ¿Te acuerdas aquella cabinita metálica donde transmitían? Pues ahí fue donde yo confirmé, si ya tenía la intención, ahí confirmé que me quería dedicar a esto, allá en el 3 de marzo. Y cuando encontramos al Furby nos decía, yo voy a estar un día en el lugar donde ustedes están, y mira que la perseverancia lo ha logrado, de recoger balones a tener claro un proyecto de vida y trabajar por él, porque nada fue gratuito. ¿Naces en Guadalajara, Fulvio? ¿Por qué está la familia en Guadalajara? No. Nací en la Ciudad de México cuando yo tenía 9 años por el trabajo de mi papá. Nos fuimos a Guadalajara y ahí se dio pues, ¿cómo te diré? Esa conexión para ir al fútbol, en el tema de que estudié la Autónoma de Guadalajara. No sé en la actualidad, pero en aquellos tiempos tenían un sistema que iba desde kinder, y que si tú te querías seguir en ese sistema educativo, pues ibas hasta la universidad si tú querías. Entonces yo entro en primaria, pero pues ya desde la primaria tenías mucha cercanía con lo que era el equipo de Tecos, y luego ya en secundaria, que es cuando yo ya me hago recoger balones, pero me mantengo en ese mismo sistema educativo. Es cuando pues, realmente ya me enfoco completamente esta parte, ¿no? Que ya desde entonces tenía yo un gran amor y afición por los deportes. Veía todo lo que podía. No sé, por ejemplo, me daba mucho coraje que siempre en épocas de la Serie Mundial me tocaban exámenes, me acuerdo, y yo decía, no puede ser, ¿por qué siempre hay exámenes en esta época que toca ver el béis? O bueno, obviamente pendiente al americano, el básquet, el fútbol. Y bueno, realmente desde esas épocas que nos vamos a Guadalajara, y creo que fue algo maravilloso, Javier, en el tema de crecer en la Ciudad de México en esa época. Creo que no me hubiera dado las libertades que sí tuve en Guadalajara, de que yo podía tomar el transporte público e irme a las canchas de Tecos a entrenar o a simplemente jugar con mis amigos. Fue una época que disfruté mucho esa, digamos que, adolescencia y la parte pues mayor de mi infancia. Tú siempre has podido pasar los filtros, ¿no? Has dicho, me toca este escalón y lo subes, me toca este, está más grandote y lo subes, pero
qué fácil decir, era yo recoge balones. Hasta para ser recoge balones hay una selección. O sea, no es que cualquier niño que quiera ser recoge balones. Cuéntanos por qué te aceptan y cómo te aceptan de recoge balones de los Tecos. Es una historia muy padre porque hoy estamos acostumbrados a que en un estadio pues hay que mandar solicitud para las acreditaciones y toda la seguridad que hay hoy en torno a cualquier evento de primera división, sobre todo, ¿no? En aquella época, cuando empiezo a ir a los estadios, fue cuando Tecos llega a la final, aquella contra Santos, que no pude ir porque me dio varicela, imagínate. Que digo, tengo que aclarar que yo de niño le iba a Chivas, pero cuando me voy a Guadalajara y empiezo a tener esta cercanía con Tecos y me empiezo a ser amigo de los jugadores, Alan Cruz, Marcus López, Hugo Aparecido, en fin, sí, la verdad sí me enamoré de esa institución, que además tenía un gran equipo en aquellas épocas. Y bueno, lo de recoger balones, pues me acuerdo que justamente en esa temporada había un personaje que me parece todavía sigue yendo al Estadio Jalisco, no estoy seguro si va al Akron de las Chivas, que le decían el chino, pues porque tenía el cabello chino, y él era el responsable de dar las casacas, porque no había acreditación, daba las casacas a los recogebalones. Entonces, faltando 2 horas para que arrancara el partido, él salía. ¿Te acuerdas que en el 3 de marzo los equipos no calientan o no calentaban en la cancha? Había al lado, a la salida de vestidores, había unos terrenos que ellos usaban, que estaban diseñados para que los equipos ahí calentaran. Entonces él salía justamente a esa zona, veía qué niños o qué chavos andábamos por ahí, y ya te decía, a ver, necesito a 6 o necesito a 10, y ya te daba la casaca y entrabas de recoger balones. Evidentemente, él te iba ubicando, las primeras 2, 3 veces te bateaban, ¿no? Pero ya cuando, me acuerdo perfecto que en un Tecos contra Tampico Madero, pues que habíamos poquitos, pues ya fue la primera vez que me dio casaca, ¿no? Pues pásale. Y a los 15 días regresé, y ya después hasta en los partidos grandes, ¿no? Cuando iba a la América, cuando iba a Chivas, pues ya me tocaba casaca porque ya era de los de siempre, ¿no? Era un derecho que tenías que ganar, aunque a las primeras veces, pues seguramente no tocó. Y sí, yo creo que me habrán bateado 2, 3 veces, pero ya después en aquel partido ya pude entrar y ya no fallaba, evidentemente. Eras titular de los recogebalones. Y fíjate cómo ha cambiado eso, Furby, porque me imagino que esa primera vez te dijeron, aquí está tu casaca, cuando veas el balón cerca, lo regresas, ¿no? Y seguramente ya como a la quinta vez que te sintieron en confianza mutua, te dijeron, te empezaron a decir, acuate, si van ganando los Tecos, pues ya no lo regreses. ¿Sí o no? No, realmente lo único el derecho que sí te tenías que ganar era, obviamente después de que ya era recogebalones, era a tener balón, porque en aquella época solo había, además del de juego, había 4 balones, 2 a medio campo y uno acá, atrás de cada portería. Entonces, cuando ya eras de los de confianza, ya te daban balón y ya te tocaba o atrás de una portería o a medio campo. Eso sí, nunca me tocó que me dijeran eso de si va ganando Tecos, lo tienes el balón o algo así. No, pero sí tenías que ganarte el derecho a tener balón. Eso también, también allá adentro vas haciendo camino. Oye, ¿no tuviste alguna mala experiencia con algún jugador frustrado que estuviera perdiendo del equipo visitante y entonces pásame la pelota, algún insulto o algún jaloneo porque se ha dado? No, fíjate que no. Siempre traté pues vamos, al final cuando amas el juego, fíjate, lo que más disfruté en aquella época, además de lo que te contaba, ¿no? De poder subir con ustedes al palco, que eso ya fue un poco más adelante. Tuve experiencias maravillosas como en esa época siempre jugaban el preliminar, ¿no? Los de la categoría inferior y los equipos visitantes sobre todo siempre llegaban a sentarse ahí a la orilla de los vestidores a ver justamente el preliminar y de pronto un día me vi sentado junto a Claudio Suárez cuando él todavía jugaba en Pumas y pues no platicabas con él, no más bien escuchabas lo que decían de los chavos que estaban viendo, cosas. Alguna vez me tocó estar sentado ahí también previo junto al buitre ultragueño cuando jugaba en el Celaya. En fin, son experiencias que yo en ese momento decía, este es increíble, no estoy sentado junto al buitre aquí viendo el juego preliminar y tal vez eran 5 o 10 minutos los que ellos se sentaban a ver los partidos y ya después se regresaban al vestidor evidentemente para prepararse, para cambiarse, en fin, pero cómo disfrutaba yo esa etapa, ¿no? De previo al juego
que realmente podías tener de cerca, sobre todo al equipo visitante, ¿no? Porque a los de Tecos pues los veía, incluso a veces yo iba en la semana, si no tenía clases o algo, me iba al entrenamiento, que también me dejaban ahí estar, como ya me ubicaban todos, estar ahí de mirón. De ahí las famosas anécdotas aquellas de que cuando terminaban de entrenar, yo jugaba portero, imagínense, me quedaba que Marcus, Hugo Aparecido, tiraban y yo ahí me quedaba de portero, ¿no? Que todas se me iban, pues imagínate, nada más. Pero nunca tuve una experiencia mala, al contrario, cosas muy buenas. De lo que sí me acuerdo que me sorprendió es la cantidad de cosas que se decían en la cancha, ¿no? Que hasta que estás ahí, pues ya, porque digo, uno ahí en la escuela, bueno, pues nunca decías esas cosas, ¿no? Ya lo que se escucha en una cancha, lo que le pueden decir a los árbitros, gritarle a un árbitro asistente, las primeras veces sí me impactó, decía, ah, caray, sí, como que sí se elevaban los ánimos, pero bueno, ya después te acostumbras y entiendes que es la pasión del juego, ¿no? Las primeras veces me acuerdo que sí me sorprendió todo lo que se dice en una cancha. Sí, y además, seguramente te sorprendía ver cómo un jugador le decía cosas de su jefecita, pero muy profundas, al otro señor que estaba enfrente, y quizá cuando terminaba el partido, esos mismos dos que tú decías se van a matar cuando termine el juego, llegaban y decían, bien jugado, adiós. Exacto, no sé, o hasta sus mismos compañeros, ¿no? Me acuerdo aquel guardameta que era muy bueno, Rabaida, gritaba una cantidad de cosas, yo no había escuchado nunca decir tantas cosas, pero a sus propios jugadores, ¿no? Pero así de, ya, y no sé qué, pero obviamente todo con frases altisonantes, y yo decía, wow, pero bueno, era un super líder, ¿no? Y así cada quien vive el fútbol a su manera, y eso fue también algo que disfruté mucho, el poder, en esa época yo de 13, 14 años, el escuchar ahora sí que de viva voz, la pasión de una cancha de fútbol, ¿no? Que es maravilloso. 13, 14 años empezaste ahí y te movías en transporte público, como decías, en Guadalajara, y podías estar siendo un niño en la noche un poco tarde en la calle. Eran otros tiempos de inocencia. Hoy ya no se puede hacer eso en Guadalajara y en casi ninguna ciudad de la República, para ser honestos. Sí, caray, pero sí, por lo que te decía, ¿no? En mi infancia disfruté mucho eso, de que era una ciudad muy tranquila y que pues mis papás tenían la calma de que yo podía ir en transporte público al estadio, llegar, no sé, a las 6:30, 7 de la noche, y saliendo a las 10:30 a agarrar un camión de regreso a casa, ¿no? A veces sí llegaba a ir mi mamá por mí al estadio, ya porque a veces creo que justo a las 10:30 dejaban de circular el transporte público. Entonces si alguna vez me pasó de que ya no alcanzara, pues ya mi mamá me dijo, no, mejor ahora voy por ti, pero por lo menos de ida sí me iba solo. ¿Y casaste autógrafos? ¿Tienes ahí algunos o varios? Ni me digas que me duele mucho esa parte de que sí llegué, bueno, de los tesoros, alguna vez Marcus me regaló su playera, pero en alguna de las mudanzas ya no llegó al otro destino. No sé si por ahí la habrán clasificado como que esto ya se lo puso mucho, alguna cosa así. Y también tenía algunas fotos y autógrafos, por ejemplo, tenía del buitre, me acuerdo que se lo pedí, ya no lo tengo, en fin. De esa época, desafortunadamente, muchas cosas que logré, que logré que me regalaran, ya no las tengo, o porque las usé mucho y me las acabé, o porque en alguna de las mudanzas que fueron varias de la familia, ya no llegaron al otro destino. Oye, ¿y desde qué edad? Desde antes, desde los 8 o 9 años, quizá ya sabías que eras un enfermo de todos los deportes, que les entendías, que los seguías, que los buscabas. En ese momento no había tanta oportunidad, digo, no es que seas tampoco tan viejo, ya había cosas muy distintas a las que vivió mi generación en cuanto a disponibilidad, que si cablevisión, que si algún sistema de pago, pero no era lo de hoy, que puedes verlo todo absolutamente. ¿A qué edad te das cuenta que eres un loco de los deportes? Mira, yo desde muy niño, tal vez te acuerdas, no se vendían las playeras de los equipos de fútbol como hoy, ¿no? Que hasta por internet o vas a cualquier tienda de deportes y te venden la camiseta que usan los jugadores, te la venden, ¿no?
en aquella época yo me acuerdo que pasaban a las casas vendedores que traían infinidad de uniformes, de esos pues todavía que olían a petróleo, ¿no? Y yo le pedía a mi papá que me los comprara, aunque no fuera el equipo al que yo le iba, pero ahí me encantaba. Nosotros vivíamos en un departamento aquí en la Ciudad de México, te digo, antes de irnos a ir a Guadalajara, y me encantaba tener los uniformes y yo hacía mis propios partidos ahí en el pasillo del departamento, jugaba y me acuerdo que me gustaba jalar las lamparitas de los cuartos para simular mi noche del estadio y yo jugaba solo con esos uniformes y eso me encantaba. Entonces, realmente desde esa época yo sabía que me gustaba mucho el deporte. Después cuando nos mudamos a Guadalajara, pues todavía más porque había más facilidad de jugar ya sea en la calle, en algún parque, o en las instalaciones de la Autónoma, que son magníficas. Entonces, fui muy fan del Zuli Ledesma. Una de las cosas uno de los mejores regalos que me dieron mis papás de niño fue unos guantes del Zuli, que fue, si no mal recuerdo, el primer portero que tuvo su marca de cosas deportivas. Entonces, sí, desde muy niño, realmente 8 o 9 años, yo ya era súper fan de los deportes, aunque el primer recuerdo que tengo de ver deportes es aquel, que curiosamente es el primer Super Bowl que transmitieron los tres amigos, el de Chicago contra Nueva Inglaterra, aquel de Nueva Orleans, que si no me recuerdo fue el 20. Es el primer flash que yo tengo de estar viendo algo de deportes, aunque ya después, toda lo que más disfrutaba era pues ver el fútbol mexicano. Oye, y cuéntame entonces, ¿a qué equipos le vas de cada una de las ligas y por qué? O sea, ya vi que de pronto como que veredeaste, pero en la NFL, tus equipos en grandes ligas, tus equipos en Europa. Bueno, vamos a hablar de equipo mexicano y por qué, MLS no, MLB, NFL y NBA. Bueno, ya lo de Teco ya lo conté en el fútbol mexicano, aunque extraño mucho tener la pasión de un equipo en primera división. Ojalá que pronto se regrese, porque no he podido, por más que me dicen, no, que vente este equipo, que no sé qué, la verdad no es de venta, ¿no? Al final yo le iba a ese equipo por una razón y por todas las amistades que logré cosechar en esa etapa. En el béisbol, le voy a los Medias Rojas. Realmente no soy un apasionado de los Medias Rojas, disfruto mucho de los juegos de béisbol, pero vamos, ir al Fenway, la experiencia del Fenway Park, creo que no la tiene ningún otro parque de grandes ligas, y mira que por el trabajo he tenido la suerte de estar en la gran mayoría de ellos, y desde la primera vez que fui al Fenway me transmitió algo muy especial, y por eso, además de que ya había visto obviamente a los Medias Rojas desde los 80s, cuando Roger Clemens, en fin, me hice aficionado de los Medias Rojas, sin ser un recalcitrante aficionado de los Medias Rojas. ¿Qué tiene el Fenway? O sea, trata de explicarnos, o sea, dices, es una experiencia diferente, ¿en qué? Bueno, primero porque es un parque muy antiguo, la afición de Boston, últimamente han tenido años buenos, pero aún en los años malos era un estadio que siempre estaba lleno, la ciudad vive para ese equipo. Entonces el ambiente, no importa si están jugando contra el último de la división o contra los Yankees, es siempre el mismo, siempre la pasión del estadio es espectacular, cómo la ciudad se les entrega. Y mira que los Patriotas les ganaron 1000 títulos, de cualquier manera, sí, o los Celtics. Es una ciudad que vive para los Medias Rojas, desde cómo llegas al estadio, como es un estadio muy céntrico, mucha gente llega caminando, entonces en eso se parece mucho a los estadios céntricos de Europa, ¿no? Del fútbol, que mucha gente llega, ya sea en el metro, o simplemente te vas caminando desde tu casa, o en este caso un hotel céntrico, te vas caminando al parque, y ya desde ahí vas con todos enchamarrados, con las franelas, los papás, los niños. Es un ambiente en ese sentido muy, muy bonito, el cómo todo el mundo va caminando al estadio, tiene su sabor, la comida de Boston en particular, también tiene, pues, sobre todo lo tradicional es comerte los hot dogs, que son gigantescos afuera del estadio, con pimientos, con cebolla. Es algo que no encuentras en otro parque, y bueno, ya entras al estadio, un estadio muy antiguo que parece parque temático, ¿no? Por lo antiguo que es, y los recovecos que tiene.
hay zonas donde solo puedes estar parado, te tapan las columnas, obviamente la grada del Monstruo Verde, en fin, es un estadio que tiene demasiadas cosas particulares, que sabes que tiene muchísima historia, en fin, es toda una experiencia ir a ese estadio y además el juego, ¿no? Entonces, muy recomendable para cualquier persona que ame el béisbol, algún día tiene que ir al Fenway, independientemente de si le va o no a Boston. Ok, ¿y la NFL y la NBA? Bueno, la NFL, mi padre desde niño me sembró el amor por los Vaqueros y te hablo de que ni siquiera fue hasta los 90, ¿no? Que es cuando ya el equipo le fue muy bien. En los 80s, con Danny White, que era el coreback, con Tony Dorsett. Ya no me tocó Stovak, pero sí Danny White. Tony Dorsett, que era un gran corredor, Tony Hill, un gran receptor, todavía tenían una muy buena defensiva en aquella época los Vaqueros, entonces desde esa época le fui a los Vaqueros, ¿no? Desde pues que empecé a tener ese gusto por el americano, tal vez 5 o 6 años, es que le empecé a ir a los Cowboys, todo por influencia de mi papá. Y de la NBA, no tengo un equipo, fíjate, eso es curioso. Algunas épocas he simpatizado un poco por San Antonio, otras épocas por los Mavericks. Últimamente el equipo por el que más me decanto es por el de Toronto, pero nunca he sido fan de un equipo, ni siquiera, por ejemplo, que me tocó en secundaria las grandes épocas de Michael Jordan, ¿no? Con los Toros y todos mis compañeros de la escuela, pues ya sabes, ¿no? Que llevaban sus jerseys, todas las versiones del de Jordan, o que si los tenis, y yo nunca fui, digo, respeto a Jordan y lo admiro por lo que fue, pero nunca me subí al barco de los Toros y mira que me tocó esa gran época verla. ¿Y qué falta? Europa, ¿no? ¿Y Europa? Fíjate, lo de Europa es muy curioso. ¿Recuerdas que terminamos igual, ¿no? Antes de esto que te voy a contar, nunca tenía un equipo europeo, generalmente apoyaba a donde había mexicanos. Ya ves que hubo una época donde el Español de Barcelona tuvo durante varios años mexicanos, que si Villa, que si Palencia, que si Aguirre dirigiéndolos, que si Héctor Moreno, en fin, como que siempre traté de ver a donde hubiera mexicanos y muy niño me tocó obviamente la época de Hugo Sánchez, pero nunca fui del Madrid. Y cuando terminan los Juegos Olímpicos de Londres, me quedo unos días, ahí le gorré el hospedaje a Beto Lati y me quedé yo quería ver fútbol inglés y un sábado tenía solo 2 opciones, ir a ver al Chelsea en Stamford Bridge o ir a ver al Tottenham que todavía jugaba en White Hart Lane, todavía no tenían evidentemente nuevo estadio y me decidí, dije, creo que va a ser más fácil ver al Tottenham porque ya me había advertido Beto que era casi imposible conseguir boletos. Y sí, de hecho, no te miento, llegué 3 horas antes del partido que, si no me recuerdo, era contra el West Bromwich, o sea, no era un partido muy atractivo en cuanto al rival. Y aún así, pasó hora y media sin que pudiera conseguir un boleto, no había reventa, estaba fuera del Will Call, es decir, donde llegaba la gente a recoger los boletos que tienen ya de asientos de toda la temporada o que ya compraron. Y a todos les preguntaba, oye, uno, nada, hasta que finalmente en una puerta había un señor que tenía fans del Tottenham y que llegaban papás con niños que se veía que eran de la escuela del fútbol y a todos les daba un sobre que yo supuse que eran boletos, entonces me le acerqué y le dije, oiga, pues mire, soy de México, soy periodista, pero estoy tratando de conseguir un boleto, llevo hora y media aquí parado y no he tenido suerte, y me dijo, ni la vas a tener, y me contó que acaban de ir a jugar a Guadalajara con las fuerzas básicas. Y de repente el señor muy amable sacó un sobre y me dijo, no le digas a nadie, y me regaló mi boleto. Entré me compré entonces una chamarra, lo que iba a gastar en el boleto, me compré mi chamarra del Tottenham, me enamoré del ambiente de cantar ahí, el bueno Spurs, con marching in y todo el asunto, y desde ese día soy Spur, y creo que uno de los días que más he gritado en mi vida fue cuando le ganamos la semifinal de la Champions al Ajax, con aquel gol de Lucas Moura sobre el final. Salí corriendo bueno, hasta grité en el balcón ahí de la casa, me quedé afónico como 3 días por la emoción y todo fue a raíz de ese día, ¿no? Que entré al estadio de esa manera y pues llevo ya casi una década de fan del Tottenham. Muy bien. A ver, pues vamos a regresarnos a esa época de recogebalones en Guadalajara.
el paso a la Ciudad de México, el paso a Televisa, personajes clave en esa manera decidida tú, con absoluta convicción de decir, yo voy a ser de Televisa, voy a ser comentarista, primero voy a ser reportero, luego voy a ser narrador y luego voy a ser conductor. Todo lo has logrado. Cuéntanos a ver, porque seguramente mucha gente está diciendo, voy a replicar el camino del Furby, y yo diría que es prácticamente irrepetible, imposible. Es rarísimo, Javier, porque ya tú y yo ya nos conocíamos. Ya conocía también a Orbañanos de aquellas épocas en el 3 de marzo. No conocía a Toño hasta que empecé a venir era mi, bueno, como bien lo dices, ¿no? Mi ilusión era poder entrar a trabajar aquí a esta empresa y convertirme en algún día en comentarista. Entonces, incluso antes de venir a vivir de regreso a la Ciudad de México, siempre que tenía, mi papá ya había regresado a la Ciudad de México por su trabajo, entonces sabíamos que pronto nos íbamos a mudar de regreso, pero siempre que tenía algún día libre, ya sea feriado o alguna cosa, sobre todo entre semana que yo sabía que ustedes iban a estar aquí trabajando, pues me venía. Y me acuerdo que los esperaba en la mañana cuando salían al despertar tú, Toño, Raúl, y me iba a desayunar con ustedes aquí al Nancy enfrente, pues para platicar, para escucharlos, para que ustedes me ubicaran y decirles, oigan, algún día ábranme la puerta, no sean así. Y pues me acuerdo que tú me decías, pues sí, habla con Toño, y Raúl también me decía, ya habla con Toño, y yo a Toño no lo conocía, y Toño pues también me saludaba y todo, pero bueno, al final el que le den la oportunidad a alguien que no conoces, pues es difícil, ¿no? Y ahí estaba yo encima de ustedes, encima de ustedes, encima de ustedes. Y lo curioso es que al final de cuentas la puerta se abrió por donde menos me imaginaba. Yo estudiaba en la escuela Raúl del Campo, a la par de la prepa. En las tardes iba a la Raúl del Campo, y por medio de la Raúl del Campo entré a Espacio. ¿Te acuerdas aquel gran evento que hacía Televisa con las universidades? Y fue en Espacio 99 un día que fui y que vi en las mesas, había unas mesas donde podías platicar con gente de todas las áreas de la empresa. Y ahí conocí a Edgar Valero, que era jefe de información de Televisa Deportes. Yo no lo conocía, lo ubicaba porque sabía que era alguien especializado sobre todo en box y que estaba aquí. Pero bueno, me acerqué a platicar con él. También en esa época hacía prácticas en ASIR, porque la Raúl del Campo tenía con el Che Ventura un programa sábados y domingos que hacíamos todos los estudiantes. Entonces, pues le platiqué de lo que hacía, etcétera. Y me dijo, bueno, pues si algún día quieres entrar a practicar, me dio su tarjeta y me dijo, búscame. Y no sé, eso habrá sido marzo, abril del 99. Y lo estuve busque y busque. Me marcaba, obviamente recordarás, con mucho cariño, y le mando un beso a donde esté Aide León. Yo le estaba marque, y Aide siempre me contestaba, me decía, no está el señor Edgar, no está, ¿quién le llama? Le paso tu recado. Total que terminando los juegos de Winnipeg del 99, finalmente me recibió, y pues ya me dijo, pues tienes ganas de practicar, órale. Y ya obviamente tú lo sabes, en esas épocas no te pagaban, era ir a entrar a contestar teléfonos, a ayudar ahí al de la guardia, a buscar información, todo eso. Y así, ¿no? Yo nunca me imaginé que por ahí se iba a abrir la puerta, porque digo, yo a Edgar no lo conocía, pero bueno, en Espacio se dio la oportunidad, y después de estarle dando mucha lata a Aide León, un día me recibió. Bueno, y entonces ya a partir del 2099 a despegar y pues a generar esta expectativa entre tus compañeros, entre el propio público, ¿no? Que empezaron a ver, este chavo le sabe, se mueve, es creativo, empezaste a hacer esas coberturas por todos lados que siempre tenían algo especial, tenían un aderezo que la audiencia fue captando, y pues obviamente la propia estructura de la empresa, oye, hay que mandarlo a todos lados. ¿Cuál fue tu primer viaje memorable? Bueno, fue también una situación curiosa. Me mandaste a una final de conferencia de la NFL, que fue un juego de los Raiders contra los Cuervos de Baltimore.
Todo esto a raíz de un reportaje que recuerdo hice para el programa que había previo a los transmisiones de americano, se llamaba Pasión NFL. Hice un reportaje del Tazón Azteca que les gustó, y entonces dije, bueno, pues vamos a mandarlo allá a la final de la conferencia americana. Fue algo muy emocionante para mí en Oakland, Raiders contra Cuervos. Ese fue mi primer viaje, aunque el primer reto que me dieron la oportunidad y que fue sin duda muy grato fue ir a Salt Lake City. Recordarás aquellos Juegos Olímpicos de invierno. Me tocó ir, yo creo que como un mes antes a Salt Lake, empezar a hacer reportajes. Además de un evento que en México, pues evidentemente no llama tanto la atención a los Juegos Olímpicos de invierno, pero afortunadamente creo que se hicieron cosas padres y bueno, desde ese momento ya como que tuve la confianza tuya y del área para hacer más cosas. Sí, porque te vimos ahí tanto Marco Abad como Raúl Sarmiento, el propio Toño, que siempre tenía muy buenas sensaciones, y bueno, fue de esas cosas que no tienen vuelta de hoja, ¿no? Oye, este cuate nos está dando un valor agregado, este cuate conecta con la audiencia, y pues ahí empezó una gran historia que ya tiene más de 2 décadas. Increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, han pasado administraciones, han llegado diferentes personajes a dirigir el área, porque es una empresa muy grande, y la calidad permanece, mi querido Furby, ¿no? Porque ahí estás posicionado. ¿Cómo van las narraciones en inglés que estabas haciendo, que me llamaron mucho la atención? ¿Gustaron, no gustaron? ¿Fueron experimentales? ¿Van a continuar? ¿Cómo recibió el público tus narraciones de fútbol en inglés? Pues fíjate, es algo de lo que más disfruto y que evidentemente uh, agradezco también esa oportunidad. No es fácil, pero van muy bien. Afortunadamente, por jornada de Liga MX me toca hacer al menos 2 narraciones. Algunas las hago solo, en algunas me acompaña Moisés Muñoz, dependiendo de su agenda. Moisés estudió en Estados Unidos, entonces habla muy bien inglés y él me acompaña como analista en varias de las transmisiones que hacemos y van muy bien. Afortunadamente hemos tenido el respaldo del área, han gustado y vaya que si lo disfruto. Poder, imagínate el reto, ¿no? De por sí siempre narrar es un gran reto, por lo que implica de concentración, de ritmo, de vocabulario, en fin, todo, y bueno, hacerlo en inglés cuando se planteó la posibilidad, evidentemente me emocioné mucho, me preparo porque no te voy a decir que no, que ya estoy en el nivel que yo quisiera, voy mejorando día con día, pero desde la primera vez que sonó la oportunidad, me preparé lo mejor que pude y lo sigo haciendo, ¿no? Todos los días, aprendiendo, no solamente de los términos de fútbol, sino incluso el vocabulario del inglés, ¿no? Porque si del español, que es nuestra lengua materna, luego escuchamos palabras que no sabemos qué significan, imagínate del inglés cuando no es tu lengua materna. Pero ha sido un reto muy padre y afortunadamente van bien. Digo, cada jornada ahí estamos presentes. Oye, Furby, ¿qué le dices a los chavos que hoy te ven? Porque estas entrevistas son muy solicitadas, pues justamente por aspirantes a esta carrera, en donde los espacios son muy poquitos realmente, ¿no? Y cuando llega alguien a brotar, pues difícilmente lo mueves cuando tiene talento como es tu caso, ¿no? Y ahí se va haciendo un camino donde ya depende de cada quien. ¿Qué les dices después de 20 años en los medios de comunicación y en un nivel muy alto? ¿Cuáles serían las sugerencias, ¿no? Los consejos? O sea, ¿qué es lo primero que les dices tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? No sé, en 3 premisas de un lado y del otro. Bueno, lo primero es nunca darte por vencido, porque las puertas nunca se abren, o es raro la que se abre la primera. Hoy, afortunadamente, hay más opciones. Antes eran, pues, o medio escrito, alguna cuestión en radio, tal vez, y las televisoras. Pero hoy el espectro es mucho más grande para buscar tener un impacto en los medios deportivos, y aún así sigue siendo, como bien lo dices, ¿no? Un medio muy reducido. Y lo primero es que las puertas es difícil que se abran la primera.
hay que tener mucha perseverancia, eso sin duda, y aún dentro, pues también, ¿no? Porque, bueno, tal vez se te abre una puerta y el camino es largo. La otra es tratar de aprender de todos. Yo he tenido la suerte de estar en una empresa que conoces perfectamente, muy profesional, una empresa gigantesca en cuanto a lo que puede ofrecer, y con ello también pues tienes la suerte de compartir tus días con gente súper profesional, con gente súper preparada. ¿Y cuál es mi consejo? Apréndanles a todos, porque muchos pues tienen un ídolo y tratan de imitarlo. Yo lo que he buscado en mi carrera es aprenderle a todos algo, y con la suerte que he tenido de convivir con tanta gente magnífica en esta profesión, pues trato de llevarme algo de cada uno de ellos, porque todos están aquí por alguna razón o han estado aquí por alguna razón, y de todos puedes aprender algo, y esa es otra cuestión. Hay mucha gente de la cual puedes aprender y tienes que saber elegir justamente de quiénes aprender. Y lo más importante también creo es, el día que la puerta se abre, tienes que estar preparado, porque no sabes si se va a abrir por segunda ocasión. Entonces, el día que te digan vas, el día que te digan entra, o el día que te digan vas a narrar o vas a presentar, tienes que estar preparado para ese momento, porque nunca sabes si va a haber una segunda oportunidad. Entonces, esas son las tres cosas que creo yo les podría decir: perseverancia, aprender de todos, observar, escuchar, y el día que se abra la puerta, con todo, al 100%, no sabes si se va a volver a abrir. Me faltaron conectar algunas cosas en el camino. Primero, platícame cómo está tu familia, cómo están tus papás, viven. Me acuerdo mucho de tu hermana que también trabajó con nosotros. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están hacia arriba? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Mis padres, muy bien. Siguen juntos, lo cual ya es una suerte que pocas familias tienen en la actualidad, y los adoro. Además, pues son evidentemente las figuras a las que sigo imitando, y de las cuales me debo en el 100%, y que he tenido la suerte de tener a unos padres geniales. Mis hermanas, la que conoces, a Mars, ella está actualmente muy contenta en Asir, tiene muchas horas en Amor. Ahí es la estación en la que trabaja y tiene muchas horas al día al aire. Así es que, y cada vez lo hace mejor, es muy buena, y lo disfruta. Ha encontrado ella un amor muy grande por el radio, que te acordarás, con el radio trabajó con nosotros, y desde entonces se enamoró de ese medio, y ahí se mantiene, y la verdad muy bien, muy contenta, disfrutando su carrera. Y mis dos hermanas más chicas, las dos viven en Estados Unidos. Una vive en Maryland, y otra vive en Colorado. Y bueno, nos mantenemos en mucha comunicación. Afortunadamente, ahora con todo lo que hay, pues por lo menos una vez a la semana hablamos. A veces hacemos reuniones familiares como estas por Zoom. Pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios, todos bien de salud, que es lo más importante. Oye, ¿tus papás qué edad tienen? Mi papá, bueno, debe de tener por ahí de 75, 76. Si bien es grande de edad, no así en espíritu, sigue siendo muy joven de espíritu, y además alguien que se cuida mucho. Entonces, afortunadamente, es probable que esté mejor de salud que yo, incluso. y mi mamá, pues, es 10 años más chica que mi papá, y también seguramente tiene mejor salud que yo, porque los dos se cuidan mucho, hacen ejercicio, comen bien. En fin, ojalá yo pudiera imitar todas todo lo que han hecho en ese sentido de cuidarse. Los dos, afortunadamente, muy bien en ese sentido. Mi querido Furby, ha sido un gustazo volver a platicar contigo, de las personas que uno más recuerda en el camino, por perseverante, por inquieto, por creativo. Y bueno, pues estás en el lugar que mereces, y luego todavía tu techo pues está lejos, así es que a seguir creciendo. Me da mucho gusto verte y verte también. Te mando un abrazo, mi querido Furby. Gracias por contarnos tu historia entre camaradas. No, al contrario, Javier, muchas gracias por haberme invitado. Sé que tienes mucha gente que sigue tus entrevistas aquí entre camaradas, que has tenido
a grandes personajes, a ídolos que uno sigue, que uno trata de imitar. Entonces, de verdad, un placer poder estar aquí con toda la gente que te sigue y gracias por esta charla, gracias por la invitación. Un abrazo, mi Fulvio, en el camino andamos.